Brasileños que jugaron para otra selección. Brasil es cuna de futbolistas. Grandes jugadores históricos han nacido en tierras brasileñas, siendo uno de los países que más leyendas le aportó a este deporte. Muchos de ellos destacaron en la selección canarinha, pero también hubo algunos casos particulares que vistieron la camiseta de otra selección, aprovechando que la FIFA les permite a los futbolistas jugar para otro seleccionado nacional siempre y cuando tengan sangre en el país o hayan obtenido la nacionalidad del mismo. En este video vamos a ver 10 casos de jugadores nacidos en Brasil que jugaron para otras selecciones. Si quieren ver el video de los jugadores en activo que también pasan por la misma situación, les dejo el link en la descripción. Marcos Senna. El volante nació en 1976 en Brasil, pero su trayectoria internacional no la iba a transitar en su país de nacimiento, sino que representó a la selección de España. Marcos Senna debutó profesionalmente en Brasil e incluso llegó a jugar una buena cantidad de años en tierras sudamericanas, hasta que en 2012 marchó al Villarreal de España. Ese sería un paso fundamental en su carrera, ya que el fútbol europeo le abriría varias puertas. Sus primeras 2 temporadas en el club no fueron buenas, debido a que las lesiones le impidieron jugar gran parte de las mismas, pero para la tercera empezó a escribir su nombre en la historia del club. Su grandioso nivel con el submarino amarillo abrió la especulación sobre una posible convocatoria del volante al seleccionado español, tras adoptar la nacionalidad del país europeo en 2005. Un año más tarde, estos hechos se convirtieron en realidad, y Senna disputó su primer partido representando a la Furia Roja. Ese mismo año disputó el Mundial de Alemania, y en 2008 jugó la Eurocopa, la cual ganaría siendo una pieza muy importante en el esquema de Luis Aragonés. En total el pivot llegó a jugar 28 partidos con la selección española y a marcar un gol frente a Armenia. Deco, una leyenda de la selección portuguesa. Su debut profesional y sus primeros 2 años en el fútbol fueron en el país carioca, hasta que en 1997 se marchó a Portugal. Primero pasó por Alverca y luego por Salgueiros, hasta que en 1999 llegó a Porto. Su nivel con los Dragones Azules fue tan bueno que llamó la atención de los seleccionadores portugueses, quienes le comunicaron su deseo de contar con él. Deco aceptó y tuvo su debut internacional en marzo de 2003, precisamente en un partido contra Brasil. A partir de ese entonces la presencia del talentoso mediocampista se hizo muy recurrente, a tal punto de que dijo presente en las ediciones del 2004 y 2008 de las Eurocopas, como también de los Mundiales 2006 y 2010. Si bien nunca ganó títulos con la selección de Portugal, el volante dejó su huella en la historia del mismo, llegando a jugar 75 encuentros y marcando 5 goles internacionales. Kevin Kuranyi. El padre del ex delantero es alemán, pero al momento de su nacimiento se encontraba en Brasil por razones laborales. Durante su infancia vivió en Brasil y luego se mudaría al país de origen de su madre, Panamá, aunque su estadía en el país centroamericano fue corta debido a que decidieron mudarse a Alemania. Allí fue donde Kevin desarrolló gran parte de su carrera, ganándose también la consideración por parte de los seleccionadores alemanes. El delantero estuvo presente en las juveniles y en la selección absoluta de Alemania. Con esta última llegó a jugar más de 50 partidos y a marcar 19 goles. También disputó 2 Eurocopas y una Copa Confederaciones. En 2010, tras un enfrentamiento con el entrenador Joachim Löw, Kuranyi fue expulsado de la selección nacional. Thiago Motta. El ex jugador de Barcelona, Atlético de Madrid, Genoa, Inter y París ha vestido la camiseta de la selección italiana en 30 oportunidades, pese a haber nacido en Brasil. El volante ha participado en las categorías juveniles de Brasil en diversas ocasiones, pero nunca fue convocado para la selección mayor, lo que le produjo cierto malestar al futbolista. Gracias a su doble nacionalidad y al no haber disputado un solo minuto con la selección de Brasil mayor, Motta declaró en repetidas entrevistas que su deseo era representar a la selección de Italia e incluso le llegó a pedir al entrenador Marcelo Lippi una oportunidad. Su esperado momento llegó en febrero de 2011 cuando era jugador de Genoa, y desde ese entonces formó parte de las convocatorias de Italia con regularidad. Motta formó parte del equipo que disputó las Eurocopas 2012 y 2016, como también del seleccionado que quedó afuera en primera ronda en el Mundial 2014, siendo esta su única participación mundialista. Cinia. Tras una infancia dura en su país natal, Cinia nunca perdió las esperanzas de jugar al fútbol. Sus inicios fueron en clubes de barrio, pero su principal salto fue cuando pasó a jugar en América Mineiro. Allí mostró buenos rendimientos y varios ojeadores pusieron sus miradas en él, entre ellos los del Saltillo, un equipo de la Primera A del fútbol mexicano.
Lejos de dejar pasar la oportunidad, emprendió viaje hacia tierras mexicanas en un movimiento que le cambiaría la vida por completo. Con el paso de los años, el mediapunta nacido en Itajá destacaba en el fútbol de México hasta que en 2004 le llegó la oportunidad de representar a la selección internacionalmente. Después de 6 años en el país, Ciña le había tomado mucho cariño al mismo y aceptó la propuesta. Durante el periodo del 2004 hasta el 2013, Antonio llegó a jugar 59 partidos con el Tri, incluyendo la Copa Mundial del 2006 celebrada en Alemania. Alex. Alessandro Santos, o simplemente Alex, es un ex jugador nacido en Brasil que disputó una gran cantidad de partidos internacionales con su selección, pero no hablamos de la Canariña, sino de la selección de Japón. Su aventura asiática comienza en 1994, cuando 2 enviados de la Federación Japonesa viajaron a tierras brasileñas en búsqueda de jóvenes talentos. Su vuelta a casa fue con varios videos y 4 muchachos, entre los que se encontraba Alex. Desde joven se desempeñó en el fútbol nipón y en 2012 le abrieron las chances de jugar con el combinado nacional japonés. A partir de allí, el veloz centrocampista se convirtió en un referente para el equipo, a tal punto de que llegó a disputar más de 80 partidos, además de contar con 2 participaciones en las Copas del Mundo 2002 y 2006. Julinho. Julio César de Andrade nació en Salvador de Bahía en 1965. El futbolista que se desempeñaba como delantero debutó en Vitória y continuó su carrera en diversos clubes de Brasil. En 1991 decidió probar suerte en el fútbol peruano jugando para Defensor de Lima. Sus buenas actuaciones lo llevaron al Sporting Cristal, en donde viviría los mejores momentos de su carrera. En 1996, ante una problemática con los delanteros en la selección de Perú, Julinho fue convocado por Juan Carlos Oblitas para disputar las eliminatorias al Mundial de Francia 98. Su paso por la selección dejó un saldo de 12 partidos y 2 goles anotados, siendo ambos contra la selección de Venezuela. Liedson. Como muchos de los chicos brasileños, su sueño siempre fue triunfar en el mundo del fútbol. Desde joven el delantero estaba interesado en el deporte, pero al no contar con muchos recursos siempre formó parte de equipos muy humildes. Recién a los 22 años pudo debutar profesionalmente, siendo una edad tardía en comparación al promedio general. En el verano del 2003, después de jugar en 2 grandes como lo son Flamengo y Corinthians, Liedson terminó fichando por el Sporting de Portugal, en donde dejaría su huella. En sus 8 años en el club, marcaría buena cantidad de goles acompañados de un gran rendimiento, lo que le abrió las puertas de la selección portuguesa. Pese a ser brasilero, nunca había tenido la oportunidad de vestir la casaca verde-amarela, pero sí lo pudo hacer con la selección portuguesa, quienes le abrieron las puertas como si fuera uno más de ellos. Levezinho, como se lo apodaba, llegó a jugar 14 partidos y a marcar 4 goles. También estuvo presente en la Copa Mundial de Fútbol de 2010 celebrada en Sudáfrica. Amauri. El delantero alcanzó la fama lejos de su país natal. Si bien nació y se formó futbolísticamente en Brasil, Amauri nunca volvió a jugar al fútbol en su tierra natal. Su debut profesional fue en Suiza y gran parte de su carrera transcurrió en Italia, en donde vivió sus mejores momentos. Amauri tuvo pasos por importantes equipos del país como Napoli, Palermo, Parma, Fiorentina y Torino, pero el más destacado fue el paso por Juventus, que fue en donde se encontraba cuando la selección de Italia le abrió sus puertas. En 2009 Brasil hizo un intento por convocar al jugador, e incluso este había aceptado la propuesta, pero como Juventus nunca recibió el pedido de cesión del futbolista, el delantero no pudo debutar con la verde-amarela. En agosto de 2010 recibió su primera convocatoria con la selección italiana, con la que debutó en un amistoso frente a Costa de Marfil. Curiosamente, nunca más fue tenido en cuenta, quedando ese partido como el único en el que jugó para una selección. Kaká. Pese a nacer en Brasil, a Kaká le abrieron las puertas de una de las selecciones más fuertes de todo el mundo, Alemania. La carrera del delantero se desarrolló casi en su totalidad en tierras germanas, y tras varios años en el fútbol alemán le ofrecieron formar parte del combinado nacional. Con mucho gusto Kaká aceptó la propuesta y en 2009 jugó su primer partido defendiendo los colores de Alemania. Un año más tarde estuvo presente en el Mundial de Sudáfrica, en donde convirtió un gol. El delantero, quien es un símbolo de la integración de los futbolistas latinoamericanos en Alemania, llegó a jugar 23 encuentros y anotar 6 goles. Espero que les haya gustado el video. Los invito a comentar de qué otro país les gustaría uno similar y a que se suscriban al canal si todavía no lo están. Un saludo a todos.